Doy gracias a Dios porque me permite comenzar la grabación de un tema más. Estamos compartiendo con ustedes acerca del juicio, el juicio preadvenimiento, el juicio investigador. Le damos este nombre porque significa que este juicio se hace antes que Jesús vuelva a la tierra. Y queremos añadir algo más también a los planteamientos que hicimos en el tema anterior con respecto al juicio. Algo que deseamos que quede bien comprendido. Que vayamos a comparecer ante el juicio de Dios. Que el juicio de Dios haya comenzado son dos cosas que debemos analizar. ¿Cómo vamos a comparecer ante el juicio de Dios? ¿Es que vamos a estar en persona, en un tribunal que nos va a juzgar y que nosotros tendremos que responder y que de acuerdo a cómo salgamos en ese juicio es que seremos hallados fieles o hallados faltos? Aclaramos que esto no significa que nosotros vamos a estar en persona cuando nuestro nombre haya o vaya a ser juzgado, porque son los hechos de nuestra vida, nuestras acciones, nuestras palabras, el camino que hayamos seguido en la vida, cómo hemos honrado o no a Dios, lo que se toma en cuenta, porque nuestra vida, nuestras acciones, nuestras palabras son las que determinan si hemos seguido a Dios o no hemos seguido a Dios. Con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras acciones, nosotros estamos testificando de Dios. Y por eso quiero aclarar. También quiero que nos quede claro en nuestra mente esta otra cosa. No significa que cada vez que una persona muere, como que ya terminó en la tierra su tiempo, ya en ese momento Dios llama a la persona y la lleva a un juicio para determinar si vamos a estar aquí o vamos a estar allá. No es eso tampoco. La Biblia enseña que Dios tiene un juicio, pero que Dios tiene algo establecido en su palabra. Miren, les voy a mencionar ahora un texto que está en el libro de Gálatas, capítulo 4 y versículo 4. Ese texto dice que venido el cumplimiento del tiempo, y habla ahí del nacimiento de Jesús. Eso quiere decir que Dios tiene un programa, Dios tiene establecido lo que Él va a hacer, un calendario, diría yo. Y cuando llegó el momento en que Jesús debía nacer, y la Biblia señala cuándo es ese momento, nació Jesús. Un momento importante y crucial que va a tener la humanidad es cuando Cristo vuelva a la tierra con todo el poder celestial, con todos los ángeles que va a venir para terminar en este mundo con parte de la historia del pecado y viene a buscar a su iglesia. Bien, eso tiene un momento en el tiempo, pero ese momento en el tiempo no está señalado, porque Cristo enseñó cuando estuvo en la tierra que el día y la hora nadie sabe sino solamente el Padre. Si hay un día y una hora que nadie sabe, pero que Dios sí sabe, eso nos indica que está señalado también en el cronograma de Dios, en el orden que Dios tiene establecido, que hay un día que Cristo va a venir a la tierra. No significa
que ese día de la venida de Dios va a estar sujeto a que nosotros en la tierra, los seguidores de Dios, hagamos algo o estemos preparados, porque Dios tiene un día señalado, y eso es lo que la Biblia dice. Dios tiene un día que Él sabe, y cuando llegue ese momento, Cristo vendrá. El juicio de Dios también tiene un momento para comenzar, y la Biblia dice en el cronograma de Dios cuándo es ese momento que Dios tiene para comenzar su juicio. En este tema que yo estoy compartiendo con ustedes en este momento, aunque vamos a presentar el inicio, como la Biblia señala, el inicio de la predicación del juicio de Dios y de la obra del juicio de Dios, sin embargo, no vamos a señalar en la Biblia cuándo es ese momento, porque eso lo vamos a hacer después, después que establezcamos y analicemos algunas cosas de ese juicio. Va a ser, por el momento, lo último que vamos a tratar con respecto a nuestros temas del juicio. No significa que en estos temas de ahora voy a hablar todo lo que está del juicio, porque eso lo seguiremos desarrollando y hablando en un futuro, pero sí lo que tiene que ver ahora con los propósitos que seguimos en estos temas que estamos presentando. Después de decir esto, vamos ahora a señalar en la Biblia donde se habla del inicio del juicio. Estamos en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 y voy a leer los textos 6 y 7. Dice, entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, reverenciad a Dios y dadle honra, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto se conoce como el mensaje del primer ángel. En Apocalipsis 14 se habla del mensaje de tres ángeles que vuelan y dan su mensaje desde el cielo. Cuando llega el momento del primer mensaje, es que comienza el juicio. Y lo que se está predicando es el Evangelio eterno. El Evangelio eterno, que ya de esto hemos hablado, pero el Evangelio eterno que tiene que ver con el tiempo y la fase y lo que se hace, que se relaciona con el juicio. Así que esta es la primera declaración con respecto a que hay una hora específica para el juicio de Dios. Ahora, señala, cómo la Biblia señala que este juicio se va a hacer? ¿Qué características, qué descripciones hay con respecto a esto? Vamos a leer en Daniel capítulo 7, versículos 9, 10 y 13. Daniel 7, 9. Mientras yo miraba, fueron puestos tronos y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Versículo 10. Un río de fuego salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio y los libros
fueron abiertos. Con respecto a la declaración de, del anciano de Días, quiero leer lo que está escrito en el Salmo 90 y el versículo 2. Dice aquí, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, antes de la eternidad y por la eternidad, tú eres Dios. Señalo este texto porque la Biblia enseña que Dios es el creador, el originador del universo, también de esta tierra con todo lo que esta tierra tiene. La expresión anciano de días no significa que Dios es una persona vieja que ya como viejo sus fuerzas le flaquean, sino que se habla de viejo para hablar de su majestuosidad, anciano de días, o sea, dando la idea que Él es el originador de la vida y que todo lo que existe proviene de Él. Es un ser glorioso. Dios es un ser glorioso y Él se presenta como presidiendo este juicio. Y aquí añadí algo que vamos a analizar después también. Bueno, el versículo, eh, el versículo de Daniel que nosotros mencionamos y que íbamos a leer y dijimos que era 9, 10 y 13, voy a leer el 13 en este momento. Seguí mirando en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de día y fue llevado ante él. Señalo esta declaración porque ese hijo del hombre es Cristo. En el juicio, Cristo se presenta ante el tribunal donde millones de millones están y toma participación en ese juicio. Yo no voy a esclarecer nada más aquí porque a estos textos después también vamos a volver para decir algunas cosas. Ahora, lo que me interesa señalar es acerca de quiénes son o quiénes serán las personas que hemos de comparecer ante el juicio. O sea, quiénes serán las personas que serán analizadas ante el juicio. Leo 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 10. Porque todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cuántos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios, o sea, ante el juicio? Todas las personas hemos de comparecer delante de Dios. Yo quiero añadir ahora otros textos que nos van a decir quiénes hemos de comparecer ante este juicio. Eclesiastés capítulo 11 y versículo 9 dice, dándole a la juventud, aquí en Eclesiastés capítulo 11, en el versículo 9, dice, alégrate joven en tu mocedad y pásalo bien en los días de tu juventud. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos.
Pero ten en cuenta que sobre todas estas cosas Dios te juzgará. Es un texto dedicado a los jóvenes. El ser humano en su etapa de juventud es una cosa especial. Y a los jóvenes Dios les dice, alégrate, pásalo bien, disfruta, haz lo que tú tienes en mente, pero debes saber que sobre esto, todo lo que hagas, Dios te va a juzgar. Y también en el libro de Eclesiastés, capítulo 12 y versículos 13 y 14, está escrito, el fin de todo discurso es este: venera a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, buena o mala. Así que aquí Dios le dice al ser humano que el fin de todo discurso es teme a Dios, guarda sus mandamientos, estate en paz con Dios, porque Dios va a traer toda obra a juicio. Todo ser humano hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Aquí llegamos en nuestro tema. Vamos a seguir analizando acerca de este tema del juicio.